Bien, vamos a iniciar con un lenguaje de programación que se conoce como Java. Aquí aparece el logo de Java. Este lenguaje de programación es muy parecido a C++, solamente que utiliza cosas buenas que se tenían en C++, pero están más adaptadas a unas necesidades actuales con herramientas más potentes de lo que nosotros podíamos encontrar en C++. Más aún, Java es un lenguaje de programación que nos va a interactuar sin ningún problema en la web, desarrollando algunas cosas que se llaman los applets. Bien, para trabajar Java nosotros disponemos de diferentes herramientas. Una de ellas es el mismo editor de texto con el editor de texto nosotros podemos editar el código y a través de la instalación de unas herramientas de Java nosotros podemos compilar y correr los programas en Java. Pero hemos decidido que sea el NetBeans. Este es un ambiente integrado de desarrollo y esta es la última versión, la versión 8.0. Esta versión del NetBeans es desarrollado por Oracle y Oracle es la empresa, la firma que desarrolla y potencializa Java. Quiere decir que estamos trabajando con una herramienta diseñada por el propio creador de Java. Bien, NetBeans nos ofrece una interfaz muy similar a la que nosotros encontramos en los programas, con un menú superior donde se despliegan algunas ventanas emergentes. Vamos aquí a Archivo y le damos un nuevo archivo. Se nos despliega aquí un asistente. En este asistente, entonces, aquí en esta parte aparecen diferentes categorías de archivos de Java, dependiendo de lo que nosotros deseemos trabajar. Nosotros nos vamos a centrar en Java y dentro de Java la que dice Java aplicación, una aplicación de Java. Le damos siguiente, él nos genera aquí un nombre automáticamente, entonces yo lo voy a llamar mi primera aplicación. No le voy a colocar tilde. Él nos va a colocar acá, nos va a indicar cuál es la locación, la ubicación de donde queda nuestro proyecto y cuál va a ser la carpeta para ese proyecto. De igual manera nos está diciendo acá que va a crear una clase principal que se va a llamar mi primera aplicación. ¿Sí? En Java, en C++ nosotros generábamos unos archivos .exe ejecutables. En Java no se crean los .exe, sino se crean los .class. Los .class son los archivos que la máquina virtual de Java reconoce para poderlos compilar y correr. ¿Listo? No son .exe, sino son archivos .class. Cuando finalizamos, él nos crea de manera automática una interfaz. Entonces miremos, en la parte izquierda aparece el proyecto que nosotros hemos creado con el nombre que le asigné. Aparece los paquetes fuentes, el origen de esos paquetes, dónde están ubicados. Ahí también aparece entonces la carpeta de mi primera aplicación y el archivo que nosotros vamos a trabajar, que es mi primera aplicación .java. Entonces, cuando nosotros teníamos un archivo C++, en el C++ nosotros creíamos, por ejemplo, un for.cpp. Así era que la extensión en C++ era cpp. Cuando yo estoy haciendo un archivo en Java, la extensión es .java. La extensión es .java. Cuando yo lo compilo, lo ejecuto, él crea un archivo que se llama .class. Entonces, si yo estaba en C y tenía for, bueno, llamémoslo if for, bueno, llamémoslo mi archivo, para no utilizar palabras claves, mi archivo .cpp, yo lo
compilaba y lo ejecutaba y se creaba un archivo que tenía el mismo nombre, pero la extensión era .exe. Este era el que nosotros veíamos correr. En Java, entonces yo voy a crear mi archivo .java, pero cuando lo compilo y lo ejecuto, lo que va a reconocer la máquina es mi archivo .class. Este es el archivo que va a correr. Entonces cuando yo estoy compilando es porque estoy creando este archivo. Y en C++ cuando yo estoy compilando es porque estoy creando el .exe. Bien, quiere decir que yo puedo colocar dentro de mi proyecto, puedo colocar un sinnúmero de archivos .java. Aquí no hay limitantes. Pero para efectos de lo que nosotros vamos a desarrollar, cada archivo de Java va a venir a ser un proyecto. Cada archivo dentro de un proyecto. La cuestión es que en el NetBeans nosotros no podemos correr archivos solos, sino que tenemos que correr son proyectos. Entonces por eso cada archivo lo vamos a crear dentro de un proyecto. Bueno, ¿qué más comenzamos a mirar acá? Acá tenemos esto que estoy acá seleccionando, es la parte donde nosotros vamos a digitar nuestro programa. Ya tiene una estructura básica que la crea el NetBeans. Si nosotros nos damos cuenta, aquí lo que tenemos son un comentario de varias líneas, que mire cómo se construye con un slash y asterisco, y se cierra con asterisco slash. ¿Sí? Si yo quito entonces ¿sí? Todo esto va a quedar como comentario. Esto también lo tenía C++ en últimas. Casi todos los lenguajes de programación en filosofía se trabajan de la misma manera. Aquí también tenemos otro comentario de varias líneas. Aquí está diciendo que el paquete que nosotros estamos trabajando es mi primera aplicación. Bueno, a mí me quedó mal escrito. Y acá crea una función principal, una clase, perdón. Esta es la clase. El objeto a trabajar en cuestiones es este que nosotros tenemos acá. La clase acá viene a ser como una especie de objeto. Y dentro de ese objeto entonces tenemos la función principal. Ahí está creada. Bien, entonces ya podemos comenzar a pensar en desarrollar nuestro primer programa en Java. El programa clásico que se encuentra en todas partes es algo que se llama Hola Mundo. Es imprimir en pantalla. En este caso lo haremos en una consola. A diferencia de C++, Java requiere un poquito más de código, de sintaxis a la hora de hacer la impresión en consola, y también para pedir la información por teclado. Arranquemos cómo se muestra por consola. Entonces, comenzamos a escribir, a llamar una clase que se llama System, y esto es algo que tiene NetBeans. Cuando yo digito el punto, entonces comienza a mostrarse una serie de cosas que están contenidas dentro de esta clase que se llama System. Entonces en esa clase me interesa una clase de ellas, una subclase que es out, o sea salida. Y acá quiero decir algo que me diga imprima. ¿Qué me va a imprimir? Entonces va a imprimirme eso que les estaba diciendo, Hola Mundo. ¿Bien? Y salvamos, control S para salvar. Y aquí en la parte superior, en el menú donde dice correr proyecto, entonces vamos a correr nuestro proyecto. Entonces mire, se despliega una ventana, y una ventana que nos está indicando, está diciendo, bueno, está corriendo por ahí. Cuando el programa es largo, entonces él se queda ahí, quiere decir ya arrancó. Imprime en consola lo que yo le dije que, y luego
nos está colocando el balance del tiempo y que fue construido satisfactoriamente. Bien, entonces en Java ya no vamos a utilizar. En C, recuerde que utilizábamos code C menor, ¿cierto? De esta manera nosotros en Java entonces vamos a utilizar esta expresión. Esto. Bien. Pero vamos a cambiar esto y vamos a decirle digite un número. Digite un número. Dos puntos y vamos a dar un espacio. Ahora vamos a hacer el ejercicio de capturar por teclado. Aquí es un poco más difícil porque en C++ era solamente el sin mayor y le decíamos en dónde quería guardar. ¿Listo? Pero en Java es diferente. Se me olvidaba mencionar que como en C++, Java también cada línea tiene que terminar con un punto y coma. Bien, entonces en C++ nosotros utilizábamos algo que era el include. En Java no se llama include, sino se llama import. Y el import, entonces vamos a llamar una librería de Java que mire cuando le doy punto se comienza y me interesa esta, útil. Y dentro de la útil, una que se llama scanner. Aquí está. Esta que se llama scanner. Y termino la instrucción con punto y coma. Bien. Antes de haber colocado el punto y coma, él nos subraya en rojo y nos está diciendo, hey, estamos esperando un punto y coma, entonces nos está diciendo, nos hace falta un punto y coma. Ahora la línea cambia de color y es una línea como verde claro, como un amarillo claro, que dice que lo que hemos importado no se ha usado. Cuando lo usemos, entonces esa línea va a desaparecer. Bueno, entonces para eso vamos a crear, recuerde que estamos pensando es que necesitamos leer de teclado. Vamos a crear una variable de tipo scanner, ¿sí? Como si yo tuviera ese objeto scanner, y ese scanner es con doble N. Mi variable scanner, y voy a darle un nombre a esa variable, la voy a llamar sc, porque asociado con scanner. Y le voy a decir que este es un nuevo objeto, scanner, y está tomado de system, de la clase system de entrada de eso. Listo. Entonces mire, cuando yo creé acá esta variable, esta de import desapareció la línea. Seguimos. Y ahora, ¿qué tengo que decir? Vamos a crear acá, como lo hacíamos en C++, una variable, llamémosla A, en donde vamos a almacenar el valor, ese número que se digita. Entonces, esa variable A va a ser nuestro objeto creado sc.next y aquí aparece nextInt. Si es un entero, entonces es nextInt. Si es dependiendo del tipo de sea, si es del tipo de dato que sea un string, entonces va a ser nextString. Entonces aquí ya quedó lista nuestra variable. Vamos a ver si esto nos funciona. Control S para salvar y vamos a correr. Digite un número, mire que ahora nos está diciendo, digite un número, vamos a digitar el 12. Listo, dice que hasta ahí todo está perfecto. Pero necesitamos saber si lo que digitamos realmente quedó almacenado. Para ello entonces lo que puedo hacer es, como voy a estar escribiendo esta expresión, entonces la voy a copiar y pegar. Entonces acá el número digitado es, y ahora para enlazar las cadenas de caracteres
utilizamos el signo más. Si estuviéramos en PHP, que es un lenguaje también muy parecido al C++ y al Java, en lugar del más sería un punto. Pero entonces así nosotros estaríamos diciendo, veamos a ver qué es lo que nos muestra el programa. Digite un número, entonces 12. El número digitado es 12. Bien, ahora, hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué vamos a mirar? Java tiene mucha similitud con C++. Y prueba de ello es que las instrucciones, las sentencias de control y los ciclos que nosotros trabajamos en C++ tienen la misma estructura, la misma forma, la misma sintaxis en Java. Podemos mirar, por ejemplo, el switch case. Switch case. Vamos a mirar entonces el switch case. Entonces, recuerde que esto también lo hacíamos. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a mirar? Va a ser el A. Y en el A, entonces, vamos a colocar los paréntesis, las llaves, y acá las llaves tienen una característica. La característica es que cuando yo abro, voy a borrarlas estas otra vez, voy aquí a borrarlas. Esto es algo que tiene NetBeans. Cuando yo abro la llave, automáticamente se crea otra. Cuando le doy Enter, automáticamente las dos quedan en la misma posición vertical. De esta manera yo puedo llevar un control sencillo de las estructuras más internas hasta las estructuras más externas. Entonces, el switch nosotros le hemos trabajado, entonces decimos que en caso de que sea 1, entonces digámosle que imprima dígito el primero. ¿Sí? Recuerda cómo termina con la instrucción break. Entonces termina. Y esto es otra cosa que aquí pasa. Cuando nosotros estamos utilizando palabras características de Java, entonces ellas van a aparecer en un color distinto. Entonces vea que el case y el break, el switch, aparecen en azul. Son palabras claves que nosotros no las podemos utilizar sino solamente para esto. Case 1, ahora vamos a hacer el caso 2. Entonces solamente para mostrar qué es lo que hace. Aquí sería digitó el segundo, y acá era digitó también. ¿Listo? Y quitémosle estos dos puntos que no los necesitamos. Bien, entonces ya podemos verificar a ver qué es lo que pasa. Digite un número, el 1, ¿qué nos tiene que decir? Digitó el primero. El número digitado es 1 y mire lo que acá dice, digitó el primero. Bien, pero note que esto nos está saliendo en una sola línea. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Hay dos formas de solucionarlo. Primera forma. La primera forma es escribir acá un backslash y decirle n. Con ese n estoy haciendo, eso es como una línea nueva. Entonces vamos a ver. Digite un número 1 y mire que ahora nos saltó acá, ¿sí? Si yo digito el 2, entonces note que queda seguido. Ahora, aquí tengo que decirle, me falta decirle break, que ahí termina todo lo de ese caso. Y default, o sea, por defecto, ¿qué va a encontrar? System.out. Entonces va a encontrar el número
es mayor a 2. ¿Listo? Entonces ya nos queda. Entonces miremos. Vamos primero a salvar. Y ahora sí. Dice que tenemos un error. Listo, entonces, sí, aquí está el error. Punto y coma. Entonces, vamos a compilar. Compilamos, digitamos el número, digamos 15. No, estoy 15. El número digitado es 15, el número es mayor a 2. ¿Listo? Bien. Otra forma, mire lo que aquí está pasando. Ya logré hacer el salto de línea con ¿sí? Pero necesito hacer acá un salto de línea. Otra forma que lo puedo hacer ese salto de línea es cambiando la instrucción. Cuando yo digito acá hay una print, mire aquí está print ln. Esta print ln también nos hace el salto de línea. Entonces el número digitado bueno, acá sería digitado es, entonces vamos a guardarlo, control S, y aquí vamos a correrlo, número 15. Mire que ahora ya hizo el salto de línea, el número digitado es 15, porque yo le dije imprímame esto en una sola línea, quiere decir que en la siguiente también tiene que ser una línea. Entonces el print ln es para imprimir lo que yo coloque entre las comillas, me va a aparecer en una sola. Bien, entonces aquí nos quedó. Vamos a correrlo. Digite un número 15. Ahí nos quedó. Bien. ¿Qué quiere decir? Que hasta este punto nosotros ya podemos hacer ese ejercicio que habíamos hecho en C++ cuando teníamos el caso de switch case. ¿Listo? Así que los invito a que retomamos ese ejercicio que ya hicimos y lo codifiquemos en Java. Muchas gracias y hasta la próxima.